El polvo se levantaba en columnas doradas bajo el sol implacable de Durango. La camioneta negra avanzaba por el camino de terracería, dejando una estela que se disolvía lentamente en el aire caliente de la tarde. Dentro del vehículo, Valentina Ochoa observaba el paisaje árido con una mezcla de nostalgia y determinación que había aprendido a ocultar tras años de matrimonio con Eliseo Montes, uno de los hombres más temidos del narcotráfico en el norte de México. A sus 32 años, Valentina había dejado de ser la joven ingenua de Guadalajara que soñaba con una vida normal. El vestido de encaje blanco que usó en su boda hacía 8 años había sido reemplazado por ropa discreta, cabello recogido y una mirada que aprendió a bajar ante la presencia de su esposo. Pero detrás de esa fachada de sumisión, en las noches solitarias de la enorme casa fortificada en las afueras de Gómez Palacio, Valentina había cultivado un plan que ahora, finalmente, estaba ejecutando. Si estás disfrutando esta historia, suscríbete y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. La carretera serpenteaba entre montañas cubiertas de matorral y nopales. Valentina condujo durante 3 horas hasta llegar a un pequeño pueblo llamado San Bernardo, un lugar que apenas aparecía en los mapas, donde las casas de adobe se aferraban a las laderas como si temieran ser arrastradas por el viento. Estacionó la camioneta detrás de una vieja iglesia abandonada y sacó una pequeña mochila del asiento trasero. Dentro había lo esencial: documentos falsos, algo de ropa y un teléfono desechable. Lo que no llevaba encima era mucho más valioso: $42 millones transferidos a cuentas en las Islas Caimán durante los últimos 18 meses. Todo había comenzado 2 años atrás, cuando Eliseo le pidió que manejara algunas de sus cuentas bancarias. «Eres mi esposa», le había dicho con esa voz áspera que no admitía contradicción. «Confío en ti más que en cualquiera de esos pendejos que trabajan para mí». Valentina había aceptado con la misma sonrisa tímida que usaba para todo, pero en su interior algo se había encendido. Acceso. Finalmente tenía acceso. Durante meses estudió el sistema que Eliseo había construido. Las empresas fantasma en Sinaloa y Chihuahua, las rutas de lavado de dinero a través de joyerías y concesionarios de autos, los contactos en bancos de Panamá y Belice. Valentina había sido buena estudiante en la universidad antes de conocer a Eliseo. Había estudiado contabilidad hasta el 3er semestre antes de que él la viera en un restaurante y decidiera que sería suya. Ahora esos conocimientos interrumpidos finalmente servían para algo. El pueblo estaba en silencio cuando caminó por sus calles polvorientas. Un perro flaco la siguió durante 2 cuadras antes de perder el interés. Valentina llegó a una casa pintada de azul deslavado. Tocó 3 veces y esperó. La puerta se abrió revelando a una mujer mayor de rostro curtido y ojos desconfiados. «¿Eres Rosa?», preguntó Valentina usando el nombre clave que había acordado por mensaje. La mujer asintió y la dejó pasar. Adentro, el olor a café recién hecho mezclado con tortillas calientes llenaba el pequeño espacio. En la mesa de la cocina había un hombre de unos 50 años, delgado y nervioso, que se levantó al verla entrar. «Soy Rubén», dijo el hombre extendiéndole la mano. «Tu contacto para los documentos». Valentina estrechó su mano con firmeza. Rubén era un falsificador que había trabajado para varios cárteles antes de retirarse a este pueblo olvidado. Le había costado 3 meses encontrarlo a través de contactos indirectos, pagando a informantes con dinero que sustraía en pequeñas cantidades de las cuentas de Eliseo. «Necesito una identidad completa», dijo Valentina sentándose a la mesa. «Pasaporte, acta de nacimiento, identificación oficial, todo debe resistir cualquier revisión». Rubén sacó una carpeta amarillenta de un cajón.
El trabajo que me pediste está casi listo, pero el precio que acordamos se depositará mañana, interrumpió Valentina. $20,000, como dijimos, pero necesito todo hoy. El hombre intercambió una mirada con Rosa, quien sirvió 3 tazas de café sin decir palabra. Finalmente, Rubén asintió. Dame 2 horas. Necesito hacer los últimos ajustes y laminar los documentos. Mientras esperaba, Valentina pensó en Eliseo. A estas horas ya habría descubierto su ausencia. La historia que había construido era simple. Le dijo a la empleada doméstica que iría a Durango a visitar a una prima enferma que regresaría en 2 días. Suficiente tiempo para desaparecer antes de que él comenzara a buscarla en serio. Pero Valentina sabía que cuando Eliseo descubriera que el dinero también había desaparecido, movería cielo y tierra para encontrarla. Sacó el teléfono desechable y marcó un número. Contestaron al tercer timbre. ¿Estás bien?, preguntó una voz femenina al otro lado de la línea. Sí, Patricia, todo va según el plan, respondió Valentina en voz baja. Patricia era su única cómplice, una amiga de la infancia que trabajaba como abogada en Monterrey y que había ayudado a establecer las cuentas offshore. Las transferencias finales se procesaron esta mañana, informó Patricia. Todo está limpio, pero Valentina, si te atrapan, no me atraparán, dijo Valentina con una convicción que sorprendió a ambas. Mañana estaré cruzando hacia Guatemala. Desde ahí me moveré a Costa Rica y luego a España. Ya tengo los boletos. ¿Y estás segura de que quieres hacer esto? Todavía puedes. No hay vuelta atrás, Patty. Esto terminó hace mucho tiempo. Solo estaba esperando el momento correcto. Colgó antes de que su amiga pudiera agregar algo más. La verdad era que no había momento correcto para traicionar a un capo del narcotráfico. Solo había momentos menos peligrosos que otros, y este era tan bueno como cualquiera. Rosa le ofreció un plato con carne deshebrada y frijoles, que Valentina comió en silencio. La mujer mayor no hacía preguntas. Probablemente había visto demasiado en su vida como para sorprenderse por nada. Cuando Rubén regresó 2 horas después, traía consigo un sobre manila. Aquí está todo, dijo colocándolo sobre la mesa. Tu nuevo nombre es Mariana Vega, nacida en Guadalajara. Los documentos tienen 10 años de antigüedad en el sistema. He hackeado las bases de datos correspondientes. Si alguien busca a Mariana Vega, encontrará un historial completamente limpio. Una mujer que estudió enfermería, trabajó en un hospital privado y luego se mudó al extranjero. Valentina revisó cada documento con cuidado. El pasaporte se sentía auténtico, la fotografía era reciente, pero ligeramente alterada digitalmente para que no coincidiera exactamente con ninguna foto suya en redes sociales o bases de datos. La licencia de conducir, el acta de nacimiento, incluso una credencial de elector falsa, todo perfectamente elaborado. Es trabajo de primera, admitió entregándole un sobre con $5,000 en efectivo. El resto lo recibirás mañana como acordamos. Rubén contó los billetes rápidamente y los guardó. Una cosa más, en este negocio uno aprende a leer a las personas. Tú no eres una criminal común, sea lo que sea de lo que estás huye, espero que valga la pena. Lo vale, respondió Valentina poniéndose de pie. Esa noche durmió en un motel de paso a las afueras de Durango capital. La habitación olía a humedad y el colchón estaba hundido en el centro, pero era el tipo de lugar donde nadie hacía preguntas y el registro se hacía solo con efectivo. Valentina se duchó dejando que el agua caliente relajara los músculos tensos por la tensión. Luego se sentó en la cama y revisó su teléfono personal por última vez antes de destruirlo. Había 17 llamadas perdidas de Eliseo. Ningún mensaje de voz, porque él no era de los que dejaban mensajes.
Valentina imaginó su rostro enrojecido por la furia, sus puños golpeando la mesa, su voz gritando órdenes a sus hombres. Sintió una punzada de miedo, pero también algo más: libertad. Su matrimonio con Eliseo había sido una prisión dorada desde el principio. Al principio había sido encantador, generoso, atento. Le compraba ropa cara, joyas, la llevaba a restaurantes exclusivos. Pero las señales de advertencia aparecieron pronto: los celos cuando hablaba con otros hombres, el control sobre a dónde iba y con quién, las preguntas constantes. Luego vinieron los gritos, los insultos, la violencia. La primera vez que Eliseo la golpeó fue 3 meses después de la boda. Valentina había cometido el error de mencionar que un mesero había sido amable con ella. Eliseo la abofeteó con tanta fuerza que cayó al suelo. «Eres mía», le había dicho mientras ella lloraba acurrucada en el piso de mármol. «No lo olvides nunca». Después venían las disculpas, las flores, las promesas de que nunca volvería a pasar. Pero siempre pasaba. Con el tiempo, Valentina aprendió a moverse por la casa como un fantasma, a hablar solo cuando se le preguntaba, a evitar cualquier cosa que pudiera despertar la ira de su esposo. Y en ese silencio forzado comenzó a planear. Destruyó el teléfono personal metiéndolo en una bolsa de plástico con agua y arrojándolo al inodoro. Luego se acostó en la cama y durmió profundamente por primera vez en años. Al amanecer, Valentina estaba de nuevo en la carretera. Esta vez conducía hacia el sur, hacia el estado de Zacatecas. Había estudiado la geografía meticulosamente, eligiendo rutas secundarias que evitaban retenes militares y puntos de control del ejército. México era un país donde las montañas guardaban secretos y los caminos de terracería llevaban a lugares donde las leyes del gobierno no significaban nada comparadas con las leyes de los carteles. Pero Valentina conocía esas leyes mejor que la mayoría. Había vivido dentro de ellas durante 8 años, había visto cómo funcionaban, había aprendido dónde estaban las grietas en el sistema, y ahora estaba explotando cada una de esas grietas. Llegó a un pueblo llamado Sombrerete al mediodía. Era un lugar colonial con calles empedradas y edificios de cantera rosa que hablaban de un pasado minero próspero. Se registró en un pequeño hotel del centro usando su nueva identidad, pagando 3 noches por adelantado en efectivo. Luego salió a caminar por el pueblo, mezclándose con los turistas que visitaban la parroquia de la Asunción y las antiguas haciendas convertidas en museos. En una cafetería cerca de la plaza principal, Valentina se sentó junto a la ventana y ordenó un café de olla y pan dulce. Mientras comía, observó a las personas pasar. Familias con niños, parejas de ancianos tomados de la mano, jóvenes con mochilas que probablemente estudiaban en la universidad local. Vidas normales, vidas que ella había dejado de imaginar para sí misma hacía mucho tiempo. Su teléfono desechable vibró. Era un mensaje de Patricia. El depósito a Rubén está hecho. Pero tenemos un problema. Eliseo ha puesto precio a tu cabeza. $2 millones por información que lleve a encontrarte. Valentina sintió cómo se le helaba la sangre. 2 millones era suficiente para que cualquiera la traicionara. Suficiente para que cada sicario, cada informante, cada persona desesperada en el norte del país comenzara a buscarla. Escribió rápidamente: ¿cuánta gente lo sabe? La respuesta llegó segundos después. Todo mundo lo está haciendo público para presionarte. Dice que si te entregas y devuelves el dinero, te perdonará. Valentina casi rió ante la absurdidad. Eliseo nunca perdonaba nada. Si regresaba, la mataría, pero no antes de torturarla para que revelara cada detalle de cómo lo había traicionado.
y luego mataría a Patricia también y a cualquiera que sospechara que la había ayudado. «No voy a regresar», escribió. «Sigue con el plan. Nos vemos en Costa Rica como acordamos. Ten cuidado, ¿vale? Por favor». Valentina guardó el teléfono y terminó su café. Necesitaba moverse más rápido de lo planeado. 3 días en Sombrerete era demasiado tiempo ahora que había una recompensa por ella. Tendría que llegar a la Ciudad de México antes de lo previsto y desde ahí tomar el vuelo a Guatemala. Regresó al hotel y empacó rápidamente. Pagó al recepcionista por las noches que no usaría, inventando una excusa sobre una emergencia familiar, y salió del pueblo antes del atardecer. La carretera federal 45 la llevaría directamente hacia el sur, un viaje de aproximadamente 9 horas hasta la capital. Mientras conducía, Valentina pensó en el momento exacto en que había decidido robarle a Eliseo. Había sido 1 año atrás, en una fiesta en su casa. Eliseo estaba borracho, celebrando un cargamento exitoso que había cruzado la frontera. Valentina estaba en la cocina supervisando al personal cuando entró uno de los socios de su esposo, un hombre llamado Ramiro, que siempre la había mirado con una mezcla de lujuria y desprecio. «¡Qué desperdicio!», había dicho Ramiro recargándose en el refrigerador. «Una mujer tan bonita encerrada con ese animal de Eliseo». Valentina había seguido cortando fruta como si no lo hubiera escuchado. Pero Ramiro continuó. «¿Sabes que si alguna vez te cansas de él, yo podría ayudarte a desaparecer?» Claro, tendría que obtener algo a cambio. Fue entonces cuando Valentina comprendió algo fundamental. Todos estos hombres, desde Eliseo hasta sus socios, la veían como una posesión, algo que podía ser comprado, vendido o cambiado. Ninguno la veía como una persona capaz de pensar, planear o actuar por sí misma. Y esa ceguera era su mayor ventaja. Rechazó a Ramiro con cortesía y nunca mencionó la conversación a Eliseo. Pero esa noche, sola en su habitación, mientras su esposo roncaba borracho en el sillón de la sala, Valentina abrió su laptop y comenzó a investigar. Cuentas offshore, paraísos fiscales, identidades falsas, rutas de escape. Internet era un tesoro de información si sabías dónde buscar y cómo borrar tu rastro digital. El viaje hacia la Ciudad de México fue largo y tenso. Valentina se detenía cada 2 horas para descansar, comprar comida en pequeñas tiendas de paso y revisar las noticias en su teléfono desechable. Aún no había nada en los medios sobre ella. Eliseo era lo suficientemente inteligente como para mantener esto fuera de la prensa. Lo último que necesitaba era que las autoridades federales se involucraran. Pero en los foros de narcocultura y en los grupos de WhatsApp que monitoreaban las actividades del crimen organizado, su nombre estaba comenzando a circular. «La esposa de Eliseo Montes desapareció con millones», decía uno de los mensajes. «Quien la encuentre será rico». Los comentarios que seguían eran una mezcla de admiración y amenazas. Algunos la llamaban valiente, otros estúpida. Todos estaban de acuerdo en que probablemente estaba muerta, aunque aún no lo supiera. Llegó a la Ciudad de México antes del amanecer del tercer día. La megalópolis se extendía como un océano de luces que parpadeaban en la oscuridad. Valentina había reservado un cuarto en un hotel de la colonia Roma, un barrio bohemio lleno de cafeterías, galerías de arte y estudiantes. El tipo de lugar donde una mujer sola no llamaba la atención. Se registró usando su identidad falsa y subió a una habitación pequeña pero limpia en el 4º piso. Desde la ventana podía ver la calle Álvaro Obregón con sus árboles frondosos y sus edificios Art Nouveau. Todo parecía tan normal, tan ajeno al mundo de violencia del que acababa de escapar. Durmió 3 horas y luego salió a comprar provisiones. En una tienda de electrónica
compró un nuevo teléfono desechable y en una farmacia tinte para el cabello. De regreso en el hotel, pasó 2 horas transformando su apariencia. Su cabello negro se volvió castaño claro, casi rubio. Se cortó varios centímetros con unas tijeras compradas en una tienda departamental. Cuando terminó, la mujer que la miraba desde el espejo del baño era una extraña. El teléfono vibró. Patricia otra vez. Eliseo sabe que saliste de Durango. Tiene gente buscándote en todos los aeropuertos y terminales de autobuses del país. ¿Estás segura de que puedes salir? Valentina respiró profundo antes de responder. Tengo un plan, no te preocupes. Pero la verdad era que estaba preocupada, muy preocupada. Eliseo tenía recursos prácticamente ilimitados y contactos en todos los niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad. Si decidía cerrar todas las salidas del país, ella quedaría atrapada como un ratón en una jaula. Necesitaba ayuda y conocía a una sola persona en la Ciudad de México que podría proporcionarla. Un hombre llamado Vicente, un exfederal que había trabajado para la DEA antes de ser expulsado por corrupción. Valentina lo había conocido 2 años atrás en una reunión a la que Eliseo la había llevado. Vicente había intentado coquetear con ella de manera discreta, y ella había guardado su número de teléfono pensando que algún día podría ser útil. Lo llamó desde un teléfono público en un centro comercial de Polanco. Vicente contestó con voz de sueño. ¿Quién habla? Soy Valentina. Nos conocimos hace 2 años en Gómez Palacio. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego Vicente soltó una risa áspera. Valentina Ochoa, la esposa de Eliseo Montes, todo el mundo está buscándote. Lo sé, por eso necesito tu ayuda. ¿Y qué te hace pensar que yo te ayudaría? Eliseo está ofreciendo 2 millones. Porque yo puedo ofrecerte 3, respondió Valentina sin vacilar, y porque sé cosas sobre operaciones de la DEA que todavía no han sido expuestas, cosas que podrían ponerte en serios problemas si llegaran a oídos equivocados. Era un farol parcial. Valentina sabía algunas cosas que había escuchado en conversaciones de Eliseo, pero no estaba segura de cuánto sabía Vicente sobre su propio nivel de exposición. Apostaba a que el ex federal preferiría el dinero garantizado y el silencio antes que arriesgarse con Eliseo. 3 millones, repitió Vicente lentamente. ¿Y qué necesitas exactamente? Necesito salir del país sin pasar por ningún aeropuerto o terminal oficial. Tengo documentos falsos, pero no servirán de nada si Eliseo tiene gente vigilando todos los puntos de salida. Vicente pensó durante un momento. Hay maneras, pero será caro y peligroso. El dinero no es problema. ¿Cuándo podemos vernos? Acordaron encontrarse esa tarde en un restaurante de Coyoacán, lejos del centro de la ciudad. Valentina llegó 30 minutos antes y se sentó en una mesa cerca de la salida de emergencia, mirando constantemente hacia la puerta. Vicente apareció exactamente a la hora acordada. Era un hombre de unos 45 años, corpulento, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada que evaluaba constantemente su entorno. Se sentó frente a ella y ordenó un whisky doble antes de hablar. «Te ves diferente. El cabello es buen toque». «Vamos al grano», dijo Valentina. «¿Puedes sacarme del país o no?» Vicente bebió su whisky lentamente. «Puedo. Tengo contactos que mueven mercancía hacia Guatemala por rutas que no están en ningún mapa. Camiones que cruzan la frontera por puntos ciegos donde los guardias están comprados. Puedo meterte en uno de esos envíos». «¿Cuándo?» «Pasado mañana. Hay un camión que sale de Veracruz hacia Tapachula. De ahí cruzarás caminando a Guatemala por la noche. Te costarán 3 millones, como dijiste, más 100.000 en efectivo que necesito ahora para hacer los arreglos».
Valentina sabía que Vicente probablemente estaba inflando el precio, quedándose con una buena parte, pero no estaba en posición de negociar. Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó por debajo de la mesa. Vicente lo tomó sin mirarlo y lo guardó en su chamarra. «Hay algo más», dijo Vicente recargándose en su silla. «Eliseo no es tonto. Ya descubrió lo del dinero. Sabe exactamente cuánto le quitaste y está furioso como nunca lo había visto. También sabe que tuviste que tener ayuda. Está torturando a cualquiera que haya tenido contacto contigo en los últimos 2 años». El estómago de Valentina se contrajo. «¿Ha encontrado a tu amiga la abogada?» «Todavía no, pero es solo cuestión de tiempo. Si yo fuera tú, le diría que desaparezca también». Valentina asintió sintiendo el peso de la culpa. Patricia había arriesgado todo por ayudarla y ahora estaba en peligro mortal. Tendría que advertirle, convencerla de que huyera antes de que Eliseo la encontrara. «Una última cosa», dijo Vicente poniéndose de pie. «Si te agarran antes de que crucemos la frontera, yo nunca tuve esta conversación contigo. ¿Entendido?» «Entendido». Vicente salió del restaurante dejando a Valentina sola con sus pensamientos. Tenía 2 días para mantenerse oculta en una ciudad de 9 millones de personas, 2 días antes de intentar el escape más peligroso de su vida. Pagó la cuenta y salió caminando por las calles empedradas de Coyoacán, mezclándose con los turistas que visitaban la Casa Azul de Frida Kahlo y los vendedores ambulantes que ofrecían artesanías. En un café internet envió un mensaje cifrado a Patricia usando un código que habían acordado meses atrás. «El jardín está envenenado. Abandona la casa, ahora». Era todo lo que podía decir sin arriesgarse a ser rastreada. Esperaba que Patricia entendiera y actuara rápido. Los siguientes 2 días fueron los más largos de su vida. Valentina se movió por la ciudad como un espectro, cambiando de hotel cada noche, usando el transporte público y evitando cámaras de seguridad cuando era posible. Comía en pequeños fondas donde el efectivo era rey y nadie hacía preguntas. Dormía poco y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que Eliseo la encontraba y la arrastraba de vuelta a Durango. En su segundo día en la Ciudad de México, mientras compraba ropa en un mercado de La Merced, vio algo que la hizo congelar. En un puesto de periódicos, la portada de un tabloide sensacionalista mostraba una foto suya de hace varios años, tomada en alguna fiesta social. El titular decía: «Esposa de capo desaparece con millones. ¿Dónde está Valentina Ochoa?». El artículo era escueto y lleno de especulaciones, pero incluía detalles que solo podían haber venido de fuentes cercanas a Eliseo. Mencionaba que era originaria de Guadalajara, que había estudiado contabilidad, que no tenía familia cercana. También incluía el número de una línea anónima donde la gente podía reportar información sobre su paradero. Valentina compró el periódico y lo leyó completo sentada en una banca del mercado. La mayoría era basura, teorías salvajes sobre que había huido con un amante o que estaba trabajando como informante para el gobierno estadounidense. Pero lo que le preocupó fue la inclusión de una foto de Patricia al final del artículo. «Autoridades buscan a esta mujer para interrogatorio», decía el pie de foto. Sintió náuseas. Su plan había puesto a su mejor amiga en el centro de atención. Necesitaba advertirle nuevamente, pero no podía arriesgarse a hacer una llamada directa. En su lugar, creó una cuenta de correo electrónico temporal en un café internet y le envió un mensaje corto: «Vuela, pájaro, no mires atrás». La noche antes de su partida hacia Veracruz, Valentina se permitió un momento de reflexión. Se sentó en el balcón de su habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar allá afuera, Eliseo estaba movilizando todos sus recursos para encontrarla. En algún lugar,
Patricia estaba huyendo o escondiéndose, y ella estaba aquí, al borde de cruzar un punto de no retorno. Se preguntó brevemente si valía la pena. 42 millones de dólares era mucho dinero, suficiente para vivir cómodamente el resto de su vida. Pero, ¿a qué precio? Nunca podría regresar a México. Nunca volvería a ver los lugares de su infancia, las calles de Guadalajara donde había crecido, las playas de Puerto Vallarta donde su madre la había llevado de vacaciones. Sería una exiliada permanente, siempre mirando por encima del hombro, siempre esperando que alguien la reconociera. Pero luego pensó en las noches en la casa de Eliseo, en el sonido de sus gritos, en la sensación de sus puños, en el miedo constante que la había acompañado durante 8 años. Pensó en la mujer que había sido antes de conocerlo, llena de sueños y ambiciones, y en la cáscara vacía en la que se había convertido. No, esto valía la pena. La libertad siempre valía la pena, sin importar el precio. A la mañana siguiente, Vicente la recogió en una camioneta vieja y oxidada a las 5 de la mañana. Condujeron hacia el este, hacia Veracruz, por autopistas que atravesaban montañas cubiertas de neblina y pueblos que apenas despertaban. Vicente no hablaba mucho, solo de vez en cuando hacía comentarios sobre la carretera o maldecía a algún conductor lento. Llegaron a Veracruz al anochecer. El puerto olía a sal y pescado. El aire húmedo se pegaba a la piel. Vicente la llevó a una bodega cerca de los muelles, un edificio de metal corrugado sin ventanas y con un solo foco colgando del techo. Adentro había 3 hombres jugando cartas y bebiendo cerveza. «Ella es la pasajera», anunció Vicente. Los hombres la miraron con una mezcla de curiosidad y desprecio, pero ninguno hizo preguntas. El más viejo, un hombre de barba gris y brazos tatuados, se acercó a ella. «El viaje dura 2 días. Viajarás escondida en un compartimento secreto con mercancía. No es cómodo, pero es seguro. Cuando lleguemos a Tapachula, te bajaremos de noche y te llevaremos a la frontera. A partir de ahí estás sola». «Entiendo», dijo Valentina. «Una cosa más», agregó el hombre. «Si nos detienen y encuentran el compartimento, tú no nos conoces. Dirás que te subiste sin que nos diéramos cuenta. Si nos delatas, tu familia paga el precio. ¿Claro?» «Claro». Valentina pasó esa noche en la bodega durmiendo en un catre viejo, con un saco de dormir delgado como única protección contra el frío. Los hombres seguían jugando cartas y bebiendo. Sus voces se mezclaban con el sonido de los barcos en el puerto. Pensó en enviar un último mensaje a Patricia, pero decidió contra ello. Cada comunicación era un riesgo, y ya había arriesgado demasiado. Al amanecer, los hombres comenzaron a cargar el camión. Cajas de electrodomésticos, muebles, herramientas, todo perfectamente legal en apariencia. Cuando terminaron, el hombre de la barba gris le hizo señas a Valentina. «Es hora». La llevaron a la parte trasera del camión y movieron varias cajas, revelando un compartimento oculto en el piso, apenas lo suficientemente grande para que una persona se acostara. Había una botella de agua, algunas barras de granola y una cubeta plástica para necesidades fisiológicas. «2 días», repitió el hombre. «Trata de no hacer ruido». Valentina se metió en el compartimento sintiendo cómo su corazón se aceleraba. El espacio era claustrofóbico, apenas podía moverse. Escuchó cómo sellaban la entrada y luego el sonido de las cajas siendo apiladas encima. De repente estaba en completa oscuridad. El camión arrancó y comenzó el viaje más aterrador de su vida. En la oscuridad absoluta, Valentina perdió todo sentido del tiempo. El camión se detenía y arrancaba, viraba y aceleraba. A veces escuchaba voces afuera, probablemente en retenes o puntos de inspección. Cada vez contenía la respiración esperando que la descubrieran. Las horas se arrastraban. El calor en el compartimento era sofocante durante el día. El frío la hacía tiritar por la noche.
Comió las barras de granola lentamente, racionando el agua. El único pensamiento que la mantenía cuerda era la imagen de una playa en Costa Rica. Ella sentada bajo una palmera bebiendo algo fresco, finalmente libre. En algún momento del segundo día, el camión se detuvo abruptamente. Valentina escuchó gritos afuera, voces enojadas en español. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pensó que explotaría. ¿La habían encontrado? ¿Era este el final? Pero luego el camión arrancó nuevamente y continuó su marcha. Falsa alarma, o tal vez un problema diferente que no tenía nada que ver con ella. Valentina exhaló lentamente, tratando de calmar sus nervios. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camión se detuvo y el motor se apagó. Escuchó movimiento afuera, cajas siendo descargadas. Luego el compartimento se abrió y una linterna iluminó su rostro. «Saliste», dijo el hombre de la barba gris extendiéndole la mano. Valentina emergió del compartimento con las piernas entumecidas y la ropa empapada de sudor. Estaban en otra bodega, esta más pequeña y con olor a humedad. A través de una ventana sucia podía ver montañas oscuras recortadas contra el cielo nocturno. «Bienvenida a Tapachula», dijo el hombre. «La frontera está a 20 kilómetros. Mi sobrino te llevará». Un joven de no más de 20 años apareció con una mochila. «Necesitas cambiar de ropa», le dijo entregándole la mochila. «Ropa de campesina. En la frontera hay muchas mujeres cruzando a trabajar o a comprar. Pasarás desapercibida». Valentina se cambió en un baño mugriento. La ropa era simple, jeans desgastados, una blusa de algodón, huaraches. Se miró en el espejo roto colgado en la pared. La mujer que le devolvía la mirada estaba irreconocible, de la que había salido de Durango hacía una semana. Ojeras profundas, piel bronceada por el sol, cabello teñido y despeinado. Se veía exactamente como lo que pretendía ser, una mujer pobre buscando una vida mejor. El sobrino la llevó en una motocicleta vieja por caminos de tierra que serpenteaban entre plantaciones de café y maíz. Podía ver luces dispersas de casas humildes en las laderas de las montañas. El aire era denso y caliente, lleno del sonido de insectos nocturnos. Llegaron a un pequeño claro cerca del río Suchiate, que marcaba la frontera entre México y Guatemala. Había otras personas esperando en las sombras, probablemente migrantes o contrabandistas. El joven señaló hacia un grupo de mujeres. «Cruza con ellas. Al otro lado hay un pueblo llamado Tecún. Desde ahí puedes tomar un autobús hacia la ciudad de Guatemala. Buena suerte». Se fue antes de que Valentina pudiera agradecerle. Ella se acercó al grupo de mujeres con cautela. La mayoría eran jóvenes, algunas cargando niños, todas con la mirada perdida de quienes han viajado largas distancias. Ninguna le prestó atención cuando se unió a ellas. Cruzaron el río en balsas improvisadas hechas de cámaras de tractor infladas y tablones de madera. El agua era oscura y rápida, arrastrando basura y ramas. Valentina se aferró a la balsa con todas sus fuerzas mientras remaban hacia la otra orilla. Guatemala la recibió con un coro de ranas y el olor dulzón de vegetación podrida. Pisó tierra firme, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Había cruzado la frontera, pero aún no estaba a salvo. Eliseo tenía contactos en toda Centroamérica. Necesitaba moverse rápido. El pueblo de Tecún estaba despierto incluso a esa hora de la noche. Cantinas con música estridente, vendedores ambulantes ofreciendo comida, policías que miraban con sospecha a cualquiera que pasara. Valentina encontró la terminal de autobuses y compró un boleto para la ciudad de Guatemala que salía en 2 horas. Se sentó en una banca de plástico a esperar, vigilando constantemente la entrada. Cada persona que entraba podía ser un sicario de Eliseo. Cada mirada sostenida podía significar que la habían reconocido.
El tiempo pasaba con agonizante lentitud. Finalmente, el autobús llegó, un vehículo viejo con los asientos desgastados y ventanas que no cerraban bien. Valentina se sentó hasta atrás y se cubrió con una manta que llevaba en la mochila. El autobús arrancó y comenzó el viaje de 8 horas hacia la capital guatemalteca. Mientras el paisaje oscuro pasaba por la ventana, Valentina permitió que las lágrimas finalmente corrieran. Había logrado lo imposible, había robado millones a uno de los hombres más peligrosos de México y había escapado. Pero el precio había sido alto, su identidad, su país, su pasado, todo dejado atrás en las montañas de Durango. El autobús atravesó pueblos dormidos y plantaciones silenciosas. Valentina finalmente se quedó dormida, agotada física y emocionalmente. Soñó con Eliseo persiguiéndola por un laberinto interminable, sus gritos resonando en paredes que se cerraban cada vez más. Despertó sudando cuando el autobús frenó bruscamente en un retén policial. 2 oficiales guatemaltecos subieron al autobús y comenzaron a revisar documentos. Valentina sacó su pasaporte falso con manos temblorosas. Cuando el oficial llegó a su asiento, ella le entregó el documento tratando de parecer aburrida y cansada. El oficial lo revisó brevemente, comparó la foto con su rostro y se lo devolvió sin decir palabra. Continuó con el siguiente pasajero. Valentina exhaló lentamente. Los documentos de Rubén eran tan buenos como él había prometido. Llegaron a la ciudad de Guatemala al amanecer. La capital se despertaba lentamente, vendedores abriendo sus puestos, trabajadores esperando el autobús, niños en uniforme caminando hacia la escuela. Valentina tomó un taxi hacia la zona viva, el distrito financiero donde se concentraban los hoteles de lujo. Se registró en un hotel de cadena internacional, usando su identidad falsa y una tarjeta de crédito vinculada a una de sus cuentas offshore. La habitación era limpia y moderna, una enorme mejora sobre el compartimento del camión o los hoteles baratos donde había estado escondida. Se dio una ducha caliente de 30 minutos, dejando que el agua lavara días de miedo y suciedad. Después ordenó comida al cuarto y se sentó frente a la laptop que había comprado en un centro comercial cercano. Era momento de reorganizar sus finanzas y preparar la siguiente fase del plan. Revisó cada una de sus cuentas offshore, confirmando que el dinero estaba seguro y no había sido rastreado. Todo seguía ahí, 42 millones esperándola. También buscó noticias sobre Eliseo. Los reportes eran escasos pero preocupantes. Había rumores de que estaba purgando su organización, eliminando a cualquiera que considerara sospechoso. 3 de sus contadores habían sido encontrados muertos en Sinaloa. Un abogado que manejaba algunas de sus empresas fantasma había desaparecido en Monterrey. No había noticias específicas sobre Patricia, lo cual esperaba que fuera buena señal. Tal vez su amiga había logrado escapar a tiempo, o tal vez Eliseo la estaba manteniendo escondida, torturándola para obtener información. Valentina cerró la laptop sintiendo náuseas. Pasó 3 días en Guatemala City haciendo preparativos. Compró un boleto de avión hacia San José, Costa Rica, usando una agencia de viajes que aceptaba efectivo. Estableció contacto con un agente de bienes raíces en Costa Rica para comenzar a buscar propiedades. También contrató los servicios de un abogado especializado en inmigración para explorar opciones de residencia permanente. La noche antes de su vuelo, recibió un mensaje en el teléfono desechable. Era de un número desconocido. Sé dónde estás. Hotel Barceló Zona Viva. Habitación 1247. No te preocupes, no soy de Eliseo. Necesitamos hablar. El corazón de Valentina se detuvo. ¿Quién podía saber su ubicación exacta? Consideró huir inmediatamente.
pero la curiosidad y el miedo a lo desconocido la paralizaron. Decidió responder. ¿Quién eres? La respuesta llegó minutos después. Alguien que también tiene problemas con Eliseo. Baja al bar del hotel en 1 hora. Ven sola. Era obviamente una trampa. Tenía que serlo. Pero algo en el mensaje le decía que no era gente de Eliseo. Si fueran sicarios, simplemente habrían irrumpido en su habitación. Esto era algo diferente. 1 hora después, Valentina bajó al bar del hotel con su pistola escondida en el bolso. El lugar estaba medio lleno, ejecutivos y turistas bebiendo cócteles caros mientras música suave sonaba de fondo. Se sentó en una mesa cerca de la salida y ordenó un gin tonic que no planeaba beber. 10 minutos después, una mujer se sentó frente a ella sin pedir permiso. Era delgada, de unos 30 años, con cabello corto y ojos verdes penetrantes. Vestía ropa casual pero cara y tenía una cicatriz pequeña sobre la ceja izquierda. «Soy agente Romero», dijo la mujer, mostrando discretamente una credencial de la DEA. «Valentina Ochoa, o debería decir Mariana Vega, necesitamos tu ayuda». Valentina sintió cómo se le helaba la sangre. La DEA. Esto era peor de lo que había imaginado. «No sé de qué hablas». La agente Romero sonrió sin humor. «Por favor, sabemos todo. El dinero que robaste, las cuentas offshore, tu ruta de escape. Hemos estado monitoreando tus movimientos desde que saliste de Durango. Entonces, ¿por qué no me arrestaron antes? Porque no estamos interesados en ti. Estamos interesados en Eliseo Montes. Has estado dentro de su organización durante 8 años. Conoces sus operaciones, sus contactos, sus rutas de tráfico. Esa información vale más que 42 millones para nosotros». Valentina procesó esto rápidamente. La DEA quería que testificara contra Eliseo, que entregara todo lo que sabía a cambio de protección y probablemente mantener el dinero robado. Era una propuesta tentadora, pero peligrosísima. «Si testifico, Eliseo me matará. Tiene contactos en todas partes». «Programa de protección de testigos», respondió Romero. «Nueva identidad, nueva vida en Estados Unidos. Todo legal y con los recursos completos del gobierno de Estados Unidos protegiéndote». «¿Y el dinero?» Romero se recargó en su silla. «Oficialmente deberíamos confiscarlo. Es producto de actividades criminales, pero extraoficialmente, si tu testimonio lleva a desmantelar la organización de Montes, podríamos mirar hacia otro lado. Digamos que te quedas con 10 millones y el resto se pierde en el proceso legal». Era menos de lo que tenía, pero seguía siendo una fortuna. Y más importante, tendría la protección del gobierno estadounidense. Pero Valentina no confiaba en promesas de agentes federales. Había visto demasiadas veces cómo estas alianzas terminaban mal. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Tienes hasta mañana al mediodía», respondió Romero, dejando una tarjeta sobre la mesa. «Después de eso, consideraremos que prefieres arriesgarte sola. Y créeme, sin nuestra protección, Eliseo eventualmente te encontrará. Es solo cuestión de tiempo». La agente se levantó y salió del bar dejando a Valentina con sus pensamientos. Subió a su habitación y se sentó en la cama mirando la tarjeta. Por un lado, tenía la oportunidad de acabar con Eliseo para siempre, de asegurarse de que fuera a prisión y nunca pudiera perseguirla. Por otro, testificar significaba exponerse públicamente, significaba revivir 8 años de trauma en una corte, significaba renunciar a la mayor parte del dinero que había robado. Pasó toda la noche despierta, sopesando sus opciones. Al amanecer tomó una decisión. Llamó al número en la tarjeta de la agente Romero. «Acepto», dijo cuando contestaron. Pero con condiciones. Se reunió con Romero y otros 2 agentes de la DEA esa misma mañana en una suite del hotel.
Pasaron 6 horas negociando los términos. Valentina testificaría contra Eliseo y proporcionaría toda la evidencia documental que había recolectado durante años: registros financieros, grabaciones de conversaciones, nombres de contactos corruptos en el gobierno. A cambio, recibiría protección total, una nueva identidad en Estados Unidos, y se quedaría con $15 millones. Los agentes estaban sorprendidos por la cantidad de evidencia que Valentina había acumulado sin que Eliseo lo supiera. Tenía registros de cada transacción importante, copias de documentos corporativos, incluso fotografías de reuniones con funcionarios corruptos. Había estado preparándose para esto durante mucho más tiempo de lo que ellos pensaban. «Eres más inteligente de lo que imaginábamos», admitió Romero, revisando los archivos. «Con esta evidencia podemos no solo meter a Eliseo en prisión, sino desmantelar toda su red de corrupción». Los siguientes meses fueron un torbellino. Valentina fue trasladada secretamente a Estados Unidos y alojada en una casa segura en las afueras de San Diego. Pasaba sus días siendo interrogada por fiscales federales, preparándose para el juicio, construyendo el caso contra su exesposo. Fue un proceso agotador, pero también catártico. Cada vez que contaba su historia, sentía como si se liberara un poco más del peso que había cargado durante años. La noticia del arresto de Eliseo llegó 3 meses después. Había sido detenido en un operativo conjunto entre las autoridades mexicanas y estadounidenses en Culiacán, Sinaloa. Las imágenes mostraban al poderoso capo esposado y con la cabeza gacha, siendo llevado a un avión con destino a Estados Unidos, donde enfrentaría cargos federales por tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración criminal. Valentina vio las noticias desde la casa segura, sintiendo una mezcla de satisfacción y miedo. Eliseo sabría ahora con certeza que ella había sido quien lo traicionó. Intensificaría sus esfuerzos por encontrarla, usaría cada recurso que le quedaba para vengarse. Pero al menos ahora estaba tras las rejas, al menos temporalmente. El juicio duró 6 semanas. Valentina testificó durante 3 días consecutivos, respondiendo preguntas detalladas sobre las operaciones de Eliseo, identificando documentos y grabaciones, describiendo la estructura de su organización criminal. Eliseo estaba presente en la sala, mirándola con odio puro durante cada minuto. Valentina forzó a sí misma a sostener su mirada. Ya no era la mujer aterrorizada que había sido su esposa. Era una sobreviviente, una testigo, alguien que finalmente había encontrado su voz. El veredicto fue unánime, culpable en todos los cargos. Eliseo Montes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La organización criminal que había construido durante décadas fue desmantelada. Docenas de sus asociados fueron arrestados. Cuentas bancarias por cientos de millones fueron congeladas. Después del juicio, Valentina entró oficialmente al programa de protección de testigos. Le asignaron una nueva identidad: Sarah Morrison, una consultora financiera independiente originaria de Toronto que se había mudado a Estados Unidos por trabajo. Le dieron una casa modesta en Portland, Oregon, una ciudad lluviosa y verde donde podía perderse entre miles de otras personas tratando de reinventarse. Patricia había sobrevivido. También entró al programa de protección de testigos después de que Valentina insistiera en que su amiga debía ser incluida por su seguridad. Ahora vivía en otra ciudad con otro nombre, pero mantenían contacto limitado a través de canales seguros. Un día, cuando el polvo se asentara completamente, esperaban poder verse de nuevo. Valentina, ahora Sara, pasó el primer año en Portland adaptándose a su nueva vida. Compró una casa pequeña con vista a un parque, adoptó un gato que nombró Café,
comenzó a tomar clases de pintura en un centro comunitario. Lentamente construyó una nueva identidad que no estaba definida por el miedo o el trauma. Los 15 millones que conservó los invirtió sabiamente, propiedades, fondos de inversión, algunos negocios pequeños.